Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver una charla TED de este muchacho que se llama Brett Ledbetter, un americano que en este caso lo que vamos a estar viendo es una charla TED que da con un grupo de entrenadores, él es basquetbolista, y me parece que la elección de Agustín en este caso de esta charla me parece excelente, porque también este muchacho Brett se pone, más allá de explicar y transmitir el conocimiento y comentar sobre esto del desarrollo de la voz interna y del trabajo de investigación que hizo él también se pone en una posición de vulnerabilidad y cuenta desde lo que él vivió, cómo vivió su propia carrera y su propio desarrollo, y me parece que es fantástico porque eso nos permite vincularnos mucho más con él, ¿no? Cuando uno prestenle atención a su cara, a sus gestos, cuando él reflexione, cuando él habla, hace determinadas pausas y uno va viendo en su expresión corporal cómo él se sintió y qué es lo que él aprendió de su experiencia y de haber pasado por donde pasó. Así que bueno, me parece que está muy buena y muy acertada. Lo que vamos a hacer es, yo voy a ir poniendo, vamos a ir viendo la pausa, vamos a ir viendo la charla y voy a ir poniendo pausa en distintas partes para ir haciendo algunas actividades. La charla está en inglés con subtitulado en castellano, ¿sí? Yo después les voy a pasar tanto el link para la charla para que la puedan descargar subtitulada en castellano. Si no, el link está, si no está, también les paso el link para que la vean en YouTube. Está todo en inglés y subtitulada en inglés. Y les voy a pasar también un archivo de Word, que eso voy a ver si se los puedo pasar ahora directamente. Acá puedo poner un archivo. Sí, se los voy a pasar ahora mismo. Que es una transcripción. O sea, acá me dio una mano mi hijo Tiziano. eh, de 14 años que está metidísimo, más metido que yo con el tema de la inteligencia artificial y demás. Entonces me dio una mano para generar una transcripción, o sea, todo ese texto que está como subtitulado está pasado ahí, para que ustedes puedan tener la charla, digamos, escrita. Entonces ahí van a poder ir repasando todo lo que comenta este muchacho Brett y lo que comentan las personas que también hablan en la charla y puedan tener si uno quiere leer o repasarlo, puedan tener ahí más a mano. Entonces, voy a cambiar la pantalla, voy a compartir la pantalla en donde está el video y bueno, vamos a ir avanzando por acá. Bien, play, vamos a darle play. Por favor, necesito si alguien me hace con un dedito si se escucha el audio. 15 coaches, 8,700 plus wins. ¿Ahí se escucha el audio? Sí, 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 Ahora sí. sí, se escucha bien. Bueno, bárbaro. Vamos entonces. 200 plus conference championships, and 21 national championships. The past few years, I've gone across the country to interview and observe these coaches to figure out what it is they all have in common. And if I had to boil it down to one sentence, it would be that they focus less on the result, more on the process, but they recognize that character is what drives the process, which drives the result. What does that mean, and how does that apply to you guys? And how can that improve your life and your performance? Those are the questions I'm going to try to tackle with this talk. So we're going to start here. Do you know the voice inside your head? Your innermost thoughts that nobody else has access to except for you. My mentor, Dr. Jim Lair, calls that your private voice. He's going to take it a step further. How helpful is that private voice? Is it a voice you would be proud to have displayed on a wall, particularly during tough times? How does it speak to you? Is it really a coach that is really giving you very strong, positive messages that help you, or is it actually working to break you down, to actually cause you more grief, more pain, more stress? And once you begin to realize that voice is almost always saying something, and then to begin to take more responsibility for how that voice is actually speaking to you, and to realize that this voice will be the only voice that's with you until your death. We want that voice to be someone who is a contributor to your life. So if we Bien, se escuchó entonces el video y va bien hasta ahí. Sí, sí. Bien, buenísimo. Entonces, vuelvo un segundo acá a
a la pantalla para hacer un momento de autorreflexión, ¿sí? Nosotros vimos recién a este muchacho Brett que nos empezó a contar, ¿sí? Que nosotros tenemos, voy a prender la cámara de vuelta, eh, digamos, un proceso para llegar a determinados resultados en nuestra vida, ¿sí? A nuestros objetivos, tenemos que trabajar en un determinado proceso y que ese proceso estaba derivado del carácter, ¿no? Que eso fue lo que él encontró como resultado del estudio de un montón de coaches, en este caso coaches, entrenadores de básquet. Entonces ahí nos muestra su propio, una frase de su propio coach, ¿sí? Y nos llama a la reflexión, ¿no? Entonces, mi voz interior es realmente como un entrenador que me está dando mensajes, ¿sí? Muy fuertes, positivos, que me ayudan, o en otras ocasiones esa voz interior es como, llamémosle el angelito o el diablito que me habla y me va pegando palos, ¿sí? Me está trabajando más para derribarme que para levantarme. Me gustaría que tomen 30 segundos para anotarlo, ¿sí? No les voy a pedir que lo compartan ahora, pero sí me gustaría que cada uno lo anote para después tenerlo como nota para ustedes mismos. ¿Sí? Así que pongo acá un cronómetro, 30 segundos, así no se me va el tiempo. Piensen en alguna situación, de vuelta, es un pequeño momento de mirar para adentro y pensar, che, cuando pasa tal cosa que me gusta, ¿qué me digo? Cuando pasa tal cosa que quizás no me gusta, ¿qué me digo? ¿Cómo me estoy hablando a mí mismo? ¿Estamos? Voy a poner de vuelta el video. Bien, continuamos entonces. We had to sum up what Jim said, it'd be that your private voice can either help you out or break you down, but it's the only voice that's with you until your death. I want you to put yourself in this situation. You're in a game. Your whole student body is watching you. Things are going bad for you. Things are going bad for your team. What if in that moment, the thoughts that you were thinking scrolled across the bottom of the scoreboard for everyone in the gym to see? How would that make you feel? The interesting thing about this is when we think negatively, not only are we competing against our opponent, who else are we competing against? Ourselves. So we have to turn our private voice into our inner coach so that when we go through those tough times, our inner coach can guide us through them. What I want to do is I want to show you a real life example of what that looks like. And it's from one of my all-time favorite college basketball games. We're going to pick things up with 4 seconds left in the game. So Butler has the basketball on the baseline. They're in white. They're down 1 against Gonzaga, who's in blue. Let's see how this plays out. To inbound the ball again for Butler. Don't remember this with Hill and Leitner. They allowed him to throw it in. A travel is called on Barlow. He lifted his pivot foot. He lifted his pivot foot. There's the dash. Now watch this. He dragged his pivot foot. No doubt about it. And now if they don't get an immediate steal, they'll have to foul. Foul right away. And then you got to hope for a dramatic 3. Oh boy! They got it! Oh! James! Yes! I can't believe it! Are you serious? America? So that fires me up every time I see it. But here's the deal. The reason I love that is because those last 2 plays were the exact opposite of one another. The first one was an example of failure. The second one was an example of success. So what I want to do is I want to watch those clips one more time, but this time I want to call your attention to Butler's head coach, Brad Stevens. So you're going to see him. He's right there. I want you to keep your eye on him the whole time. Watch his body language as his player travels. They allowed him to throw it in. A travel is called on Barlow.
shifted his pivot foot. So how would you describe it? I think it was pretty calm. Would you guys agree? Now, 99 out of 100 games, when your player travels, when you guys are down 1 with 4 seconds left, you're going to lose that game. But what did he do? He calmly walked over to the bench, subbed his player in, and got ready mentally for what? The next play. So now, I'd like to call your attention to Brad Stevens one more time. I want you to watch his reaction as his player hits the game-winning shot. You got to hope for a dramatic three. Oh, boy! They got it! Jeff Davis! Yes! I can't believe it! Ok, bien. Vamos de vuelta. A la otra pantalla, si puedo. Ahí estamos. Entonces, vieron un poco que este chico Brett nos llama a mirar el lenguaje corporal del coach del equipo, ¿no? Entonces dice, ¿qué observaron en su lenguaje puntual cuando está a punto de perder? ¿Sí? ¿Qué observamos cuando gana en el último instante del partido? ¿Sí? ¿Hay algo que nos llame la atención? Ahí sí me gustaría escucharlos en cuanto a cómo se veía antes, cómo se veía después, y si esto nos llama la atención o no. ¿Están ahí o me quedé sin conexión? Eh, Profesor Federico, Ahí está vos, ah, dale. no, yo no pude ver la reacción porque estoy con el celular y no pude ver al entrenador. Eso Ah, es lo no se que... llega a ver. Ok, no hay problema. Leandro, ¿mencionabas algo o no? ¿Alguien más? yo, como decía, que mantiene ahí el compañero, estaba chateando, que mantiene la calma en ambas jugadas y estaba planeando ya la siguiente jugada. Por más que haya fracasado o se haya equivocado el jugador que cometió la falta, el Ujú. entrenador ya vio, previó y dijo, bueno, voy a tener que retirarlo. Coloco un jugador y creo que ahí lo mentalizó, me imagino, en todo el coaching de, che, mirá, es el último segundo, vos tenés la dedicación de poder anotar y bueno, eh, pero más que nada creo que lo mentalizó, lo enfatizó a la victoria y con Ok, eso pudieron obtener el último punto. bien. Pero sí se notaba tranquilo en el primero. Bien, ¿le llama la atención que esté tranquilo con toda esa emoción dando vuelta o les parece que es normal? Pablo, Sí, Brian. me hice acordar la jugada de Manu Ginóbili Y sí, en el en último instante. el último instante. Eh, yo el entrenador creo que es fundamental que se mantenga calmo en ese Ujú. momento, tener un buen lenguaje corporal, eh, porque si el entrenador no está bien, el equipo se desarma. Messi decía que el mejor técnico que le estuvo fue Sabela, Ajá. por el tema de esto del ético. Isabela le hablaba mucho de lo moral, de ser ético, más allá de ser bueno técnicamente. Siempre Bien. le inculcó eso de tener buenas habilidades, digamos. Y creo que también vamos con el tema de las habilidades blandas. Bien, totalmente, totalmente. Acá veo un poco, avanzo un poquito de a ver de qué se trataba, cómo seguía esto, y les pregunto, ¿no? Si escucharon hablar alguna vez de la disciplina emocional, porque de alguna manera él mantuvo a raya sus emociones. No, yo no, nunca escuché hablar de eso. Ok.
Yo, Esto, sí. yo menos, Pablo. Y también me acordé de un tiempo cuando yo tenía 15 años y empecé a jugar en primera, 16 años. Empecé a jugar en primera futbolísticamente Mirá, y, y estaba mi viejo y yo tenía público alrededor y yo tenía miedo y se jugaba por plata, por mucha plata ese entonces, y fui convocado, salí de mi barrio y otro barrio me convocó, entonces, y yo tenía miedo de mostrar mis habilidades, yo era un jugador muy exquisito para jugar, si mirá. quería tirar un sombrero dentro del área, lo tiraba. Y, y claro, y al entrar en ese ámbito que todo el público me viera, empecé a tener como vergüenza o vergüenza de equivocarme. Claro, Entonces mi viejo me agarra y me dice, dale, deja de ser cagón, jugá como jugá. Y ahí como que levanté el pecho. Pero sí mencionó también, creo que el hombre este que estaba dando la charla mencionó también, creo que exactamente lo que pude leer. bien. Sí, o sea, esto se empieza a trabajar perdón, esto se empieza a relacionar con la disciplina o con la inteligencia emocional. Y esto que mencionábamos hace un rato, ¿no? Que mencionaba Millaín, sí, empatía, habilidad social, autoconciencia, autorregulación, motivación y demás, son cuestiones que uno trabaja y desarrolla. Esto que te decía tu viejo, decís, es lo normal, lo que a vos te pasó, ese miedo, miedo al fracaso, miedo a equivocarme, aparece cuando aparecen cosas que están en juego. Vos decís, en el barrio por ahí no tengo nada que perder, y en un partido de primera hay quizás mucho más que perder. Y esa situación hace que mis emociones empiecen a, a empezar a entrar llamémosle, conflicto con mi comportamiento, ¿no? Yo quiero hacer algo, pero emocionalmente estoy desestabilizado y me empieza a pasar que no, las cosas no salen como solían salir cuando no tenía esas emociones en juego. El miedo es una de las emociones más fuertes en todo ser vivo, porque es lo que nos mantiene vivos, ¿sí? Cuando uno tiene miedo es que se mueve para pelear o huir y de alguna manera sobrevivir. Entonces, es una emoción que nos desborda y nos controla. Entonces, es muy interesante como en este video nos muestra cómo ese coach estuvo, digamos, pudo poner a raya todas sus emociones y mantenerse en la misma situación, cuando che, parece que el mundo se viene abajo, de la misma manera que cuando parece que se vino abajo porque perdimos o que la tribuna se nos viene abajo porque ganamos. La misma cara, los mismos gestos, el mismo todo. Y ahora van a ver un poquito cómo sigue el video, cómo lo cuenta. Sí, Mijaín, con la mano levantada. Quería compartirles, básicamente cuando entras en un rescate en guardavidas, esto de boicotearte a ti mismo, desaparece un montón de preguntas en muy poco tiempo y es enfrentarte al miedo. Es entrar sin conocer nada de lo que vas a encontrarte y en pos de la víctima, ¿no? Pero Sí, entras con el miedo de qué puede llegar a pasar, entras con la lectura, pero bueno, siempre enfrentándote al oponente que sería el riesgo, claro. la sensación de muerte, digamos, ¿no? De eso, de enfrentártelo. Y bueno, las preguntas, todos los guardavidas tenemos eso, nos preguntamos cómo fue el rescate y mira, yo tuve miedo, pero me pregunté esto, pero igualmente vos lo veías a los compañeros entrando, no sé, basiliscos en el agua pero no sé, con mucho miedo, ¿eh? Personas que están súper entrenadas, pero bueno, en la mente siempre enfrentándote a Sí, esa adversidad. sí, Eh, bueno, está latente. Bueno, eso es mucho en el está. autocontrol. Sí, 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 sí. sí. Tal cual. O sea, esa autoconciencia de que el miedo está y la autorregulación de decir, ¿qué hago con ese miedo? Claro. Algo que aprendí los últimos años de manera muy clara. Así que el miedo es las emociones en sí son reacciones, son una evolución que nosotros como seres humanos tenemos de Sí, las, sí, de nuestra, es una reacción fisiológica ante la situación que tenemos adelante, que no se puede evitar. Yo no elijo ponerme que me dé miedo ante esto, ¿sí? Mi claro. cuerpo reacciona así. La cuestión es qué hago una vez que está. Ahí entra esto que decías del autocontrol, ¿no? Entonces, hay una cuestión muy importante que esto que les decía que aprendí los últimos años, que es el miedo. Generalmente a nosotros nos tiende a generar esta reacción de pelear o huir. Y nosotros, al desarrollar nuestra inteligencia emocional, lo que tenemos que hacer es desarrollar esta conciencia de que el miedo está ahí para decirme que hay un riesgo.
pero no para impedirme que avance. Claro, Entonces, totalmente. Y decíamos, o te motiva o te paraliza, y si te paraliza te bloquea. así es. Entonces hay que estar siempre jugando, haciendo juegos mentales, mucho, mucho. ¿Qué pasaría? Trabajamos así, ¿no? Era, ¿qué pasaría? Estamos con los riesgos. Imaginen que el laburo de guardavidas es analizar riesgos. Está con las gafas, está analizando todos los riesgos. ¿Quién sabe nadar? ¿Quién no sabe nadar? ¿Quién está ahí? ¿Quién? Van midiendo eso, un ojo crítico. Y bueno, después cuando entras al rescate o te motiva o te paraliza. Eso es jugar mucho con la mente. Tal cual. Buenísimo, buenísimo. Mucho de desarrollar el autocontrol ahí. Fantástico. Bien. Entonces, vamos a continuar con el video, a ver cómo sigue, ¿no? Recién vimos cómo eh, el coach reaccionaba ante las dos situaciones y ahora vamos a escuchar un poco lo que menciona Brett y después el testimonio de este muchacho. How awesome is that? So the reason I love that is because what? He handles it exactly the same way as he handled the failure. So despite all the chaos that's going on around him, he's able to maintain discipline with his emotions. I'm going to show you guys how to do that, which is why you guys have those note cards. So what I want you to do, I want you to take 30 seconds and I want you to think about this question and I want you to write this down. I want to know the last time you felt stress, pressure, or anxiety. I want you to write that situation down. Chances are it probably happened today. I'll give you guys 30 seconds. Bien, acá vamos a hacer esta misma actividad que plantea Brett, así que me gustaría que tomen unos segundos, ¿sí? Para completar esta cuestión, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste estrés, presión o ansiedad? Pueden poner lo que primero se les venga a la mente, lo que haya pasado más cerca o lo que haya sido más representativo para ustedes, pero sí, por favor, anoten eh, o tengan mentalmente la nota si no tienen algo a mano para anotar. ¿Qué fue eso que nos sintió, que nos generó estrés, presión o ansiedad? Y vamos a continuar con el video. So here's what I want you to do now. Underneath what you wrote down, I want you to answer this question. I want you to write down what you were worried about. What about that situation caused you to feel stress, pressure, or anxiety? Bien, acá lo mismo. O sea, anotamos no solamente cuándo fue esa última vez o qué fue esa última vez, sino también, uy, cerré el screen share. ¿Y qué de esa situación fue lo que me lo causó? ¿Cuál fue el motivo que me causó esa situación? Y acá me quedó mal la animación, no debería estar esa flecha ahí, pero bueno, ahora lo vemos. Bien, volvemos al video. Y continuamos. Alrighty, so now what's going to happen is I'm going to show you what you're thinking about on your card. Anytime we feel stress, pressure, or anxiety, we're thinking of one of two things. Either the future, something that could happen, or we're thinking about the past, something that has happened. So here's what I want you guys to do. I want to see a show of hands. How many of you guys thought about something in the future or the past? Funny how that works, isn't it? So when we focus in on the present,
we focus on the things that we can control, which is exactly what Brad Stevens did. Now, this is moments after his player hit the game. Ok, bien, entonces, acá me gustaría que compartamos un poquito, de vuelta, un poco la misma pregunta. Esto que les causó estrés, presión, ansiedad, ¿estaba en el presente, en el pasado o en el futuro? ¿Qué me dicen? De vuelta, pueden abrir el micrófono, compartirlo en el chat. Bien, consulta. ¿Es a lo que le pasó a Brad No, en sí? Bien. algo que te haya pasado a vos, Bien, sí, yo me identifiqué pasado y futuro. En ambos me ubiqué. en ambos casos, ¿no? O sea, Sí, un sí, poco sí. con lo que él preguntó. Claro, es lo que Antes, yo lo que quería resolver era algo del pasado, pero pensando hacia el futuro. Entonces, como que estaba ubicado entre el estrés y la ansiedad. bien, sí, básicamente, un poco lo que todos vamos a sacar como factor común es que está de un lado o del otro, y básicamente porque todas las cosas que nos generan, ¿sí? Estrés, ansiedad y demás, es porque no estoy de alguna manera trabajando sobre aquello que está bajo mi control, que es lo que está en el presente, sino que estoy pensando o en el pasado o en el futuro. Y acá les traigo una pequeña imagen de un concepto muy simple con un diagramita explicado con un diagrama que viene lo plantea así la filosofía estoica o lo traigo de ahí porque es uno de los lugares donde lo vi, pero de alguna manera uno podría decir esto es sentido común. Básicamente, cuando estoy, también el budismo también trae algunas reflexiones al respecto, que básicamente las cuestiones del sufrimiento, básicamente esto genera estrés, ansiedad, presión y demás, es cuando estoy queriendo controlar algo que no está bajo mi control. ¿Sí? Básicamente, cuando yo estoy enfocado en aquellas cosas que me importan y que están bajo mi control, es donde el estrés y la ansiedad desaparecen. Cosa que muy difícil pasa, ¿no? A veces nos cuesta mucho tomar conciencia de qué cosas están bajo mi control o no. Imagínense que estoy planeando, por ejemplo, un evento para el fin de semana, futuro, y estoy pensando si lo voy a hacer al aire libre o adentro porque hay, o puede haber lluvia. Entonces, estoy todo el día mirando el pronóstico, viendo si voy a alquilar algo para una mesa para poner afuera o si la mesa voy a poner adentro, si vienen tantas personas entran, si vienen otras no. Y la realidad es que lo único que hago es sentir ese estrés, esa ansiedad de qué va a pasar, qué va a pasar, claramente porque no está bajo mi control. No sé si va a llover o no va a llover. Entonces, hasta último tiempo estoy dejando que mis emociones sean manejadas por un factor externo a mí, algo que no puedo elegir. En cambio, si uno dice, no, ¿sabes qué? Vamos a resolverlo así. Levanto el teléfono y le digo a mi viejo, ¿me prestas el quincho para hacer un asado con mis amigos? Sí, bueno, listo. Se acabó. En el momento presente hice una acción, una llamada, conseguí que me presten un lugar que llueva o truene o lo que pase, va a estar abajo el techo y se acabó mi estrés, se acabó mi ansiedad, se acabó todo. Lo resolví, ¿sí? Con mi conducta, con mi esfuerzo, con mi acción, que está bajo mi control, dejé de depender de cosas, ¿sí? Acciones que están libradas a factores que no puedo controlar y eso hace que todo mi estrés desaparezca. Vamos a escuchar un poco lo que dice este muchacho, el director técnico, el coach del equipo de básquet, a ver cómo fue que él también pudo superar o esa tensión, o que no se lo va a preguntar de esa manera, pero vamos a ver qué dice respecto a cómo fue el tema de ese último minuto. Game-winning shot. I want you to hear what he says in the post-game interview. What did you say to your players in the locker room to come out with such fire? My deal has always been I don't care. I don't care the result, but as long as we have no regrets. And we wanted to make sure we left it all out there, and they did. I don't care the result as long as what? My players leave it all out on the court. Now what's interesting is Brad told me that he's actually gone away from talking about goals with his team. Why would he do that? Well, here's the definition of the word goal. Fíjense qué interesante entonces cómo él empezó cómo perdón, acá me estoy yendo de otro tema, cómo él se enfocó, ¿sí? Con sus jugadores esto del presente y lo que estaba bajo su control, ¿sí? Vayan
y hagan y den todo. No importa el, el resultado, sino que importa que lo dejen todo en la cancha y que hagan todo lo posible, todo lo que esté a su alcance. Eh, es interesantísimo. Ahora en la charla va a seguir avanzando por este camino de decir enfocarse no tanto en el resultado, sino en el proceso, y a partir de ahí va a continuar hablando de cómo van influyendo estas cuestiones en que los resultados se den, pero siempre prestando atención a lo que está bajo su control. En el medio, antes de seguir con la charla, quería comentarles algo, digamos, que me parece que es interesante, y lo traigo de unos libros que leí, de algunos conceptos que fui aprendiendo a lo largo de los años, que habla de cómo nosotros elegimos justamente esto de dónde poner el foco, y también elegimos esas cuestiones en función de las características nuestras o nuestra genética, podríamos decir, digamos, desde dónde venimos como persona, y cómo hacemos para que aquellas cosas que no están nuestro bajo control, como por ejemplo, ninguno de nosotros eligió ser alto, bajo, o determinado color de ojos, o determinada contextura física, sino que es lo que viene por la genética, cómo hacemos para aprovechar lo que nos vino dado para ir hacia donde nosotros queremos ir. Y entonces, acá les traigo, vieron, les mencioné en un momento el libro Hábitos Atómicos de James Clear, acá pongo la imagen, por ahí a alguno le suena. Y acá hay un ejemplo muy interesante que plantea James Clear en el caso de compara Michael Phelps con este muchacho, ahí está, con Hisham El Guerroj, que son dos deportistas olímpicos, en donde cada uno de ellos la genética que vino dada no la podían cambiar, claramente no estaba bajo su control, pero cada uno de ellos eligió qué hacer con esa genética. Entonces, es muy interesante, es un poco un dato de color, ¿no? Lo que muestra James Clear en su libro es que Michael Phelps mide 1,93 m, Hashim Guerrero mide 1,78 m, pero ambos comparten una cuestión, si esto es genético, es decir, los dos tienen el mismo largo de piernas. Claramente que si Michael Phelps lo poníamos a correr con sus 90 y pico de kilos y 1,93 m, iba a correr muy diferente de lo que el Guerrero con su 1,78 m, pero esas piernas bien largas podía hacer. Y a la inversa, ¿no? Si lo tirábamos al muchacho acá, al de la derecha, lo pusiéramos a nadar en una pileta con los brazos mucho más cortos que Phelps, probablemente no iba a llegar al mismo lugar. Ninguno de los dos hubiese sido deportista olímpico en la disciplina del otro. Sin embargo, cada uno de ellos tomó eso que estaba fuera de su control, que en este caso es la genética, y utilizó inteligentemente su genética para jugar el juego que mejor les convenía jugar. Que esto es algo que muchas veces nos puede pasar, ¿no? Cuando hablamos de las habilidades blandas o de parte de inteligencia emocional, nosotros un poco traigo también lo que comenté antes, nosotros no podemos elegir, porque nos viene dado nuestra inteligencia racional, nuestro coeficiente intelectual, es algo que se puede cambiar muy poco en la vida, de la misma manera que la personalidad. Nosotros nacemos con una personalidad determinada. Sin embargo, todos los aspectos de inteligencia emocional sí son cosas que podemos desarrollar. Entonces, acá, ¿cómo vinculo una cosa con la otra? Es interesante que nosotros tomemos, ¿sí?, nuestra inteligencia o nuestro coeficiente intelectual, tomemos nuestra personalidad y busquemos en desarrollar nuestras habilidades blandas, nuestra inteligencia emocional, para ver en qué juego es el donde más nos conviene jugar. Si somos una persona más analítica o más extrovertida o más introvertida y demás, veamos en cuáles son las cuestiones que tenemos que desarrollar desde el lado de las habilidades blandas para maximizar nuestro desempeño, y elijamos en dónde ese desempeño va a ser más valorado. Así que bueno, esto lo puse un poco como concepto en el medio de la charla porque me parecía interesante también comentar. Entonces, volvemos acá, ¿no? Lo que mencionaba este muchacho Brett Stevens, el coach, sí, no me importa el resultado, pero mientras no nos arrepintamos, ¿sí? Queríamos dejarlo todo ahí fuera y lo hicimos. No me importa el resultado siempre y cuando mis jugadores lo dejen todo en la cancha. Entonces, acá Brett, el muchacho que va dirigiendo la charla, dice, lo que hizo el coach, ¿sí?, no fue enfocarse en los resultados, sino empezar a enfocarse en el proceso, ¿sí?, en qué es lo que hace que nos lleve a los resultados. Claramente los resultados se vinculan con los objetivos, en este caso sería, por ejemplo, ganar el partido, pero lo que él eligió hacer esfuerzo con su equipo es dónde puso el foco
es en el esfuerzo, o sea, en el entrenamiento, en la semana, en el trabajo en equipo, en todo lo que hay que hacer, porque esto es lo que está bajo su control. O sea, el, el coach claramente no puede definir si van a ganar o no ganar porque no puede controlar lo que hace el otro equipo, no puede controlar lo que está haciendo el que está enfrente, pero tampoco puede controlar las fuerzas de la gravedad, ni puede controlar si la pelota estaba más inflada o no, o sea, son ciertas cosas que están fuera de su control. Sin embargo, ¿qué hizo? Puso foco en el esfuerzo, ¿sí? Toda la semana habla con el equipo, pues como se dice, la chica de la que lo está entrevistando le dice, ¿cómo hiciste para que tu equipo salga así a la cancha? Y básicamente les bajé este mensaje, o les transmití este mensaje y trabajé con ellos bajo este mensaje, que es, no me importa el resultado, me importa que vayamos y dejemos todo. Que cuando salgamos de la cancha no nos tengamos nada que arrepentir porque hayamos dejado todo en la cancha. Entonces pone el foco bien claro en ese esfuerzo, que es lo que está bajo su control. Entonces vamos a seguir con el video. Entonces acá va a empezar vuelvo un segundito para atrás, va a comentar sobre esta reflexión del coach. Well, here's the definition of the word goal. It's the result to which effort is aimed. When you focus on goals, you focus on results. And if you think about it, results are oftentimes outside of our control. So when Brad says, I want to make sure we leave it all on the court, what's he talking about? The second part of the definition, the effort aimed at the result. We call this the process. And your process is what drives the result. Everyone understand that? Now, is Brad saying that you shouldn't set goals? I don't think so. In fact, here's what he told me. You can have the goal of a championship, but there's a process to get there, and your focus needs to be on that. So if you set goals, what do you need to focus on? The process. Does everyone... Bien, ¿se entiende esta parte, chicos? Me gustaría ver si hay alguna respuesta, algún dedito. Si se entiende, digamos, el mensaje, ¿sí? De que la clave no es que no hay que ponerse resultados o metas, al contrario, hay que establecerlos claramente, pero no es el foco donde tenemos que poner nuestra energía, sino que la energía la tenemos que poner en el proceso para llegar hasta ahí. Vamos, continuamos. understand that? You know what I struggled with when I was your guys' age? Focusing on the process. When I entered my senior season in basketball, here were my 3 goals. The first thing, I wanted to get Mr. Missouri basketball. And all that means is that the high school coaches around the state vote you as the best player. The second goal I wanted to hit, I wanted a Division I scholarship. That means that you play at the highest level of college basketball. And the third thing I wanted to do is I wanted to win a state championship. Now what's interesting, if you look at these goals, each one of these things is outside of my control. I can't control whether or not coaches vote for me. That's their opinion. I can't control which college offers me a scholarship. And I certainly can't control whether or not I stay healthy and my teammates stay healthy and injury-free. You know what my issue was when I was your age? My thoughts were always in the future. I saw all these dreams inside my head, and I worried about whether or not I had what it takes to get there. Can anybody relate to that? Which is why... Bien, esta es la parte que les comentaba sobre cómo este muchacho Brett se pone en una posición de vulnerabilidad. Él está exponiendo ahí, digamos, sus propios objetivos personales en su vida cuando él era basquetbolista y cómo él se dio cuenta de que esto no estaba bajo su control, ¿no? Y de alguna manera se dio cuenta un poco a los golpes. Entonces, fíjense que ahí está buscando transmitirlo a otros chicos más jóvenes, diciéndole, cuando yo tenía su edad, tenía estos objetivos y me di cuenta que no iba por ahí. Entonces, me parece buenísimo cómo lo comparte para que otros no pasen por ese mismo error, ¿no? Seguimos. These next 2 coaches you guys are going to hear from, I wish so badly that I would have heard this advice when I was your age. The first person you're going to hear from is Sherry Cole. She's one of my all-time favorite people.
the best way to get that next position is to do an amazing job where you are. I just believe that people talk, that there's this guy over here, he's unbelievable. I just think excellence is hard to keep quiet. Excellence is hard to keep quiet. I love that. And what else did she say? The best way to get to the next level is how? To be great at your current level. Here's how you do that. There's no shortcuts. There's no magic pills. Nobody's going to give you anything. And whenever it is that you do have an opportunity, and you will be given an opportunity, you have to be prepared. And because you don't know when that opportunity is going to come, you have to prepare for that every day. Bien. Fíjense cómo ahí empezaron a aparecer los conceptos que hablábamos, ni bien arrancamos la charla, ¿no? Esto de la excelencia es difícil de callar. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué nos recomendaron los disertantes? Si alguien quiere abrir el micrófono y compartir, ¿sí? Respecto de esto, el proceso de mantenerse activamente estudiando. Y hace un poquito atrás lo mencionábamos, no me acuerdo si era Federico quien lo mencionaba, esto de que hay que entrar en un trabajo, o Leandro, no me acuerdo quién era, lo mencionaba de que entrar en un trabajo y depende cómo está el ambiente, bueno, si hay alguien que sobresale me van a estar mirando o les va a llamar la atención, y si es en un determinado ambiente donde hay oportunidades me las van a dar porque estoy sobresaliendo, porque estoy dando ese poquitito más, ese 20% más, ese 10% más. Por otro lado está lo que menciona este muchacho Paz, sí, no hay atajos, no hay píldoras mágicas. Y ahí lo relaciono, creo que lo mencionaba Brian, que lo trajo de la frase de Warren Buffett. Si todas las oportunidades van a estar o se van a dar en la medida que yo aproveche las pequeñas oportunidades primero, ¿no? Hay que estar siempre listo para ir llegando a esas nuevas oportunidades. Entonces acá sí me gustaría escucharlos, a ver qué conclusión o qué podemos intercambiar acá, ¿no? Sobre qué acciones nos recomendaron los disertantes que nos permitirán acercarnos a nuestros objetivos de trabajar en la industria del oil and gas. ¿Qué me dicen? Así vamos vinculando entre lo que nos comenta Brett en esta charla con sus coaches y los disertantes con los que hablamos. Profe, Diga nomás. yo creo que las sesiones están en seguir aprendiendo, como decía los operadores de Tepetro y YPF, preguntar siempre, porque todos aprendemos, y como decía también el visitante de gerente, no suponer que el otro sabe. Bien, buenísimo. Me quedó muy grabado eso también. Y nada, que no haya atajo, que siempre hay que preguntar y tener mucha actitud. ¿Se acuerda que una vez hicimos una ecuación de tener 20% de conocimiento y 80% de actitud? Así es. Y uno de instante la clave dice, la clave del éxito, dijo así, la clave del éxito la tiene ese operario, el operario que no tiene estudio, pero tuvo mucha actitud. Así es. Fantástico. Ahí está levantando la mano Mijaín. Gracias, Brian. Me acuerdo, el gerente de la charla anterior comentaba que básicamente el puesto en el que estaba era por ser curioso, de estar constantemente preguntando en otras áreas y nutriéndose de las experiencias de las personas que estaban trabajando antes que él, pero básicamente decía eso, mi curiosidad me llevó más o menos a este puesto, que no lo había pensado él, me acuerdo. Tal cual. Pero que era más o menos eso, de estar curioso, de ver qué hacen acá, qué hacen allá, y ir como, no sé si no es molestando, pero si no es preocupado y queriendo conocer, de curiosidad. Está perfecto. O sea, Claro. mantener, de alguna manera Dijo- se habla muchas veces de que es como mantener vivo ese niño interior, ¿no? Ese niño que a veces es curioso cuando somos chicos, no apagarlo.
por el miedo a preguntar o a quedar, che, este no Claro, sabe claro. nada. Sí, sí, eso me faltaba, eso es lo que apuntaba, a ser de niño en eso, de curioso. De ser Fantástico. jeringa, dijo. Ser jeringa. Claro, Tal cual. Sí, sí, sí. me acuerdo, re. Fantástico, buenísimo. Ahí leo un mensaje de Franco. Dice estar preparados para la oportunidad, mencionaron seguir estudiando, realizando capacitaciones, estar constantemente aprendiendo y aprovechar las oportunidades que se dan. Fantástico. O sea, fíjense que disertantes de distintas empresas, grandes, chicas, de más edad, menos edad, con más formación, menos formación, con gente que vive en otro país y que trabaja en el rubro del deporte, en todos lados lo mismo, se van, hay un autor que leo que me gusta mucho, que se llama Jim Collins, y habla de esto, de este concepto de se va destilando, las ideas se van destilando, ¿sí? Y va quedando estos conceptos bien en clave, ¿no? La curiosidad, el estar constantemente moviéndose, preguntar, no tener miedo, manejar nuestras emociones para que ellas no nos manejen a nosotros. Bueno, fantástico, se va poniendo todo sobre la mesa. Bien, entonces hay una parte acá que ahora Brett va a mencionar que habla de que el éxito se encuentra en nuestra agenda diaria. Así que vamos a seguir con el video. So if I was going to sum up what Buzz just said, it'd be that success can be found in your daily agenda. You know what he has his players do at college? They have to document on a piece of paper every single thing that they do throughout the day. And at the end of the night, before they go to bed, they review all the activities, and they have to pick 2 things that they'll get better at for tomorrow. And the whole idea is to improve 6% each day. What are Buzz and Sherry both saying? The same thing that Brad is, to focus on what? The process. Now what's interesting is there's something else that's driving the process, and that's your character. Bien, entonces antes de pasar a esta parte, vamos un segundo al PowerPoint. Entonces, que nos menciona esto, ¿no? Que como decía, todos se van poniendo, eh, se está, se van poniendo, se alinean, ¿no? Lo que dicen los distintos coaches en donde el trabajo está ahí en el proceso. Entonces, lo que mencionaba, ¿no? Esto de que nuestro camino al éxito, como decía acá al final, el éxito se encuentra en tu agenda diaria. O sea, ¿qué elegimos nosotros hacer a diario para cambiar, para llegar al éxito? ¿No? Entonces, vuelvo a traer esta imagen y de vuelta, ¿dónde ponemos el foco? Nosotros, como les decía antes, o como decía los otros días, los seres humanos somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Y evolutivamente, o sea, fisiológicamente, nuestro cerebro tiene mucha capacidad para sentir emociones y no tanta capacidad para pensar, ¿sí? Nuestro cerebro literalmente gasta mucha energía en la parte que piensa y podemos pensar pocas horas al día. Realmente, en buenas condiciones, durmiendo bien, estando descansado, comiendo bien y con todo el balance fisiológico en condiciones, uno puede pensar de manera concreta y a fondo, digamos, durante como máximo 4 horas al día. Poco choqueante a veces enterarse de eso, pero bueno, es poco la realidad y lo que muestran los estudios médicos. Entonces, es muy, muy, muy importante cómo nosotros tomamos conciencia de esto y elegimos claramente poner el foco en aquello que nos va a llevar, o sea, poner en nuestra agenda realmente lo que nos va a llevar hacia lo que nosotros redefinamos como éxito. Y acá me parece algo muy interesante también, el concepto que voy a plantear acá, es algo que trabajé durante muchos años con mi equipo de trabajo cuando estaba en la industria, la cuestión de poder desterrar este concepto. Para mí el concepto de culpa es algo que es muy, 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 llamémosle, dañino para las personas cuando nosotros empezamos a culpar que nosotros no tenemos éxito porque hay algo que está fuera de nuestro control que no se dio. Entonces, cuando uno, y este concepto lo pueden encontrar acá, es que este libro que les comentaba antes, el libro de Fred Kaufman, La empresa consciente, ¿sí? Cómo construir valor a través de valores, habla mucho de esto de los valores, y uno de estos que menciona es el valor de la responsabilidad. No solo como el concepto decía responsabilidad, sino que lo plantea de esta manera, responsabilidad, la habilidad de dar respuesta. Entonces nosotros, como seres
humanos, tenemos que trabajar en el desarrollo de la inteligencia emocional para darnos cuenta, ¿sí?, qué cosas están bajo mi control, qué cosas no. Y cuando tomo realmente conciencia, este coach interior que yo voy desarrollando me ayuda ante determinadas situaciones en ver, che, qué está, de todo esto que está bajo mi control y qué no. En lo que está bajo mi control, ponerle foco, esa energía que tengo, que la tengo que cuidar un montón, abocarla ahí, ponerle ese foco en lo que está, en lo que realmente puedo hacer, y dejar de echarle la culpa a agentes externos que están fuera de mi control. ¿Por qué? Porque el de echarle la culpa a algo que está fuera de mi control, básicamente me va a generar emociones negativas que van a impactar en mi comportamiento. Y acá les vuelvo a dejar una recomendación del libro de Stanislav Bajrach que menciona esto. Aprende a diseñar tus emociones, ¿sí?, y convertirte en quien siempre quisiste ser. Literalmente, nosotros al ver, ¿sí?, la neurociencia hoy nos explica que nosotros tenemos la capacidad de ver cómo reaccionamos, ¿sí?, cómo transformamos esa emoción que se dispara, cómo la procesamos y qué hacemos con ello. Y nos ayuda el desarrollo de la inteligencia emocional, y los conceptos de neurociencia nos plantean que nosotros podemos tomar control no de las emociones, sino de qué hacemos con ellas, ¿sí? Entonces, voy hilando los conceptos. Ante una determinada situación que ocurre, nosotros se nos van a disparar una serie de emociones. Esa serie de emociones, nosotros tenemos que poder desarrollar nuestro autocontrol para que no nos manejen y que ante esas emociones podamos ver qué es lo que está pasando y por qué me sentí así. Estoy parado en el pasado y me quedé con un preconcepto, o estoy planteando algo en el futuro y esto me está generando estrés o ansiedad. Entonces, cuando tomo autocontrol y veo esa situación, digo qué está bajo mi control y qué no. Pongo foco en lo que está bajo mi control y van a ver cómo todo el resto se empieza a desarmar. Toda esa situación emocional que me lleva a tomar decisiones muchas veces rápidas o erróneas o sin pensar, se van a ir empezando a desarmar. Y ahora sí vuelvo a vincularlo con lo que estaba mencionando en este caso Brett, ¿sí?, que nos hablaban de poner foco en el proceso, y que nosotros ahora, más allá de conocer el proceso, nos vamos a tener que centrar en nuestro carácter. Nos va a llevar a poner el foco ahí. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con las cosas y cómo hacemos para dominar el proceso desde cómo dominamos nuestro carácter? Now, when I say that, that word means so many different things to so many different people. And there's two driving the process. And that's your character. Now, when I say that, that word means so many different things to so many different people. And there's two types of character, and that's what I want to show you now. The first type is what we call performance character. And these are character skills that govern your relationship with yourself. These are the things that will make you get up at 5:30 a.m. to go work out in a gym by yourself. The second kind of character is what we call moral character. And these are character skills that govern your relationships with others. These are the things that make you a great teammate and a great friend. Now, those 15 coaches that I showed you earlier, what we did is we pulled out from our interviews with them the top 10 performance and moral character skills that they value most. Here's the list. Now, as you look at this... Bien. Vuelvo un segundo al PowerPoint. Entonces, fíjense que hablaba, paso en limpio y en castellano, lo que mencionaba Brett, que los coaches hablaban de esto de que lo que domina el proceso, o lo que va a generar por donde vayamos en el proceso, viene de nuestro carácter, y plantea, ¿no?, que puede tener una definición muy amplia o muy distinta para distintas personas. Entonces lo vuelca en una definición un poco más clara, ¿sí?, que habla de carácter de rendimiento, ¿sí?, las habilidades que gobiernan tu relación con vos mismo, y el carácter moral, ¿sí?, que son las aptitudes de carácter que rigen tu relación con los demás. Entonces, acá me gustaría, si tomamos, ¿sí?, o si podemos vincular lo que está mencionando Brett con lo que nos hablaron los disertantes, ¿no?, en cuanto a, es un poco lo que ya veníamos charlando recién también,
qué es importante en la relación conmigo mismo, qué aspectos de mí mismo y de cómo me hablo a mí mismo son importantes y cuáles son en mi relación con los demás. Ahí de vuelta, abran los micrófonos, escriban en el chat, así reflexionamos un poquito sobre esto. Sí, Mijaín, ahora nomás. Por ahí cuando dice que es importante sobre la relación conmigo mismo, trabajar mucho la honestidad, Bien, es como es un carácter moral, digamos, algo aptitudinal que nos va a beneficiar en las relaciones con otras personas, pero siendo honesto con uno mismo, diciendo, por ejemplo, este trabajo esto sí en específico no lo sé realizar y pedir ayuda, eso es honesto desde mi punto de vista, ¿no? fantástico, sí. Después, con los demás es eso, el autocontrol de poder decir necesito una ayuda o una guía, lo llevo más para ese lado. Bien, buenísimo, buenísimo. Ahí traigo un concepto que me parece, un poco lo mencioné antes, que relacionado con esto que vos decías de autocontrol, es poder ponerse en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Esto de, muchas veces nos pasa que tengo un jefe o un compañero con más antigüedad, qué sé yo, y a veces no me animo a decir, che, yo no sé, no sé, enseñame. ¿Sí? Es algo que nos pasa un montón. Yo, de hecho, acá tengo pegado en mi cartelera una frase que tenía pegado en mi oficina, para que cualquier persona que entraba a mi oficina se encontraba con esta, justo con otras frases más, en donde dice, normalicemos decir, tenías razón, me equivoqué, ahora entiendo lo que me estás diciendo, gracias por enseñarme algo que no sabía, no lo había pensado desde ese punto de vista, no lo había entendido, gracias por explicarme, o gracias por cambiar mi perspectiva sobre el tema. Entonces, me parece que eso, así como bien lo decías, es muy importante a la hora de relacionarme con los demás, ponerme en una posición de yo no soy un superhombre, ni soy un sabelotodo, ni un erudito, por lo cual es un poco lo que me parece también se daba en este caso que comentó, no me acuerdo quién de los disertantes, comentaba específicamente, teníamos una persona que era muy buena, pero no llegó a buen puerto por su relación con los demás. ¿No? Entonces, si yo creo que soy muy bueno y los demás no saben nada, o creo que yo tengo todas las respuestas y los demás nunca se le ocurre una idea y demás, seguramente eso no me va a llevar a ningún camino de largo plazo. Bien, gracias ahí, Mijaín. No sé si alguien más quiere compartir algo. Si seguimos vinculando. Esto tiene el objetivo de seguir vinculando los conceptos que fuimos viendo con lo que surge ahora nuevo. Pablo, ¿se acuerda que en un momento hablamos sobre el equilibrio emocional? Esto lleva a ese punto, ¿verdad? ¿Se Sí, acuerda que usted así dijo es. que entrevistemos a algún supervisor o algo con experiencia, alguien con experiencia? Sí. Y y se acuerda que habló que si no tenemos equilibrio emocional es muy difícil que algo nos satisfaga. Ujú. Sí, entre otras cosas, sí. Y bueno, y uno de los disertantes sí dijo, creo que el dueño de Texas Ujú. fue lo que dijo eso. Y hay otro que también dijo, eh, hay que dejar el ego de lado, no creer que sabemos todo. Tal cual, tal cual. Fíjense este último comentario que vos hacés, no dejar el ego de lado, nos ayuda tanto en la relación conmigo mismo como en la relación con los demás. Si yo tengo un ego que me protege o me envuelve respecto de todo mi exterior y creo que ya lo sé todo, primero que no, claramente no voy a tener una buena relación con los demás, pero también me estoy autolimitando a mí mismo de aprender cosas nuevas y de escuchar de otras personas que sepan más, sepan menos, van a saber seguramente diferente de lo que yo sé. Y ese ego me va a estar bloqueando de nuevos conocimientos. Así que buenísimo lo que traes a la mesa, pues es así nomás. Y, Impacta en todas las relaciones, conmigo y con los demás. y después dijo también que la frustración llega cuando uno cree que lo sabe todo y se Sí, choca con sí. una pared. Claramente, claramente. Bien, gracias, Brian. Ahí está levantando la mano Branco.
Sí, justo iba a decir eso, lo que dijo Brian, de que hay que saber controlar el ego, porque eso es lo que inevitablemente hace que te frustres. Al creer que sabes todo, al creer que te comes el mundo, el mismo ego hace que te provoque la frustración. Así es, tal cual, buenísimo. Gracias por compartirlo, Branco. Bien, entonces, vamos a continuar viendo un poco lo que menciona Brett sobre esto de a la hora de desarrollar mi coach y mi entrenador interno. Entonces hablaba acá de las características, los detalles de nuestro carácter, ¿sí? List, I want you to ask yourself, what do you struggle with? At the beginning of our training sessions in our academy, we start in the film room for 20 minutes. And our whole idea is to show championship coaches, professional athletes, best-selling authors, to bring meaning to every one of these words. So our players can make them a part of who they are. Imagine if you used your inner coach to help you build all of these things. How much better would you be? So how does all this tie in together? Well, we want to build our inner coach. And great coaches begin with the end in mind. So the first thing you want to ask yourself is, what am I trying to accomplish? Is it to improve at school, relationally, with your sport? Once you have that, you then move to the process and ask yourself, what's my plan? How am I going to make that happen? After you have that, you then ask yourself, what are the character skills that I'll need to use and develop? We have a really... Bien, entonces acá paso en limpio lo que menciona Brett, y entonces dice, el objetivo de toda esta charla es que nosotros podamos desarrollar nuestro entrenador interno, interior, y que los coaches arrancan siempre de atrás para adelante, ¿no? Entonces, que nosotros empecemos a tomar esto como un, digamos, entre comillas lo pongo, pero es una especie de receta para para que nosotros memoricemos, no memoricemos, pero internalicemos cómo es empezar a hablarnos a nosotros mismos con esa voz de coach. Entonces, uno dice, bueno, empezando de atrás para adelante, ¿no? ¿Qué resultados quiero obtener? Que nosotros podamos sentarnos en una mesa y escribir, che, ¿qué resultados quiero tener? Que después pensemos, bueno, si quiero obtener esto, ¿cuál es mi plan? ¿Qué estoy haciendo para conseguirlo? Y después, ¿cuáles son las características de mi carácter, ¿sí? En las que tengo que utilizar y desarrollar? Entonces, de esa manera nosotros mismos vamos a estar trabajando con nosotros mismos, si valga la redundancia. O sea, vamos a empezar a generar una voz interna que me habla, como decía al principio, su propio coach de Brett. Dice, voy a empezar a desarrollar una voz interna que me habla para crecer y desarrollarme, y me habla de esta manera. Eso hablo con una especie de receta. Me habla primero de resultados, por ejemplo, quiero trabajar en el industria del oil and gas. Bien, ¿cuál es mi plan? ¿Qué estoy haciendo para conseguirlo? Y acá empezamos a anotar un poco todos los que nos comentaron los disertantes. Bueno, que hay que mantenerse estudiando, que hay que hacer esto, lo otro, lo otro. Bien, ¿y cuáles son las características de mi carácter que tengo que utilizar y desarrollar para poder avanzar en ese plan? Un poco de esto se trata este camino que vamos a ir armando. Entonces, vamos a seguir un segundo con el video antes de pasar a esta diapositiva. Vuelvo un segundo para atrás. You have that, you then move to the process and ask yourself, what's my plan? How am I going to make that happen? After you have that, you then ask yourself, what are the character skills that I'll need to use and develop? We have a really good player in our academy, like best in the country at their position good. And I told him, if I don't help you build your inner coach, I've failed you. So I asked him, all right, what are you struggling with? And you know what she told me? She says, I have an 82% in math, and I need to get it up to an A. So I said, here's what we're going to do. I'm going to be you, and I want you to be your inner coach, and I want you to give me advice on how you're going to raise that grade. You know what she said? She said, well, first thing you need to do
is you need to meet with your teacher once a week. Second thing, you need to create flashcards so you can memorize the formulas. And then the third thing, you need to quit procrastinating. You need to start studying a week out. And you're going to need to work on your discipline and your accountability. Now, I got to tell you, like, I'm laughing here because I'm thinking, like, that's better advice than I could have ever given her. And she's giving it to herself. But what's funny is I ask her this: do you speak to me with more respect than you speak to yourself? And she smiled. Why? Because she's so hard on herself. How many of you guys can relate to that? Bien, y acá pongo una pausa para de alguna manera hacer un breve intercambio también con esta reflexión, ¿no? Fíjense cómo él trajo este ejercicio para ir entrenando o generándole a esta chica que él menciona su propio voz interna, y el ejercicio que le propuso es, bueno, tomame a mí como si fueras vos y hablate a vos misma, ¿no? Háblame como si fueras vos y decime qué harías. Y es interesante la reflexión al final, ¿no? Que él le dice, bueno, me hablaste, me diste unos consejos bárbaros, pero me hablaste con mucho respeto, o sea, más respeto que el que tenés con vos misma, ¿no? Entonces ahí sobre el final trae a la reflexión un poco esto de cómo nos pasa, digo, les pido ahí también que levanten la mano si les pasa o no, caso de que muchas veces nosotros cuando nos hablamos a nosotros mismos, muchas veces somos demasiado duros. Y ahí los invito, si quieren levantar el dedo o bajar el dedo en el chat, a ver, o en el chat o como reacción, ¿qué les parece? O cómo les ha pasado a ustedes a lo largo de la vida, que cuando se hablan a sí mismos, ¿sí? Se dan buenos consejos y se tratan con amabilidad, o si somos un poco duros. Un poco de ambos, un poco de ambos. Bien, buenísimo, buenísimo. Federico pone el dedito para arriba, entonces me imagino que se trata bien a sí mismo. Trato de ver siempre el vaso medio lleno, Bien, buenísimo, buenísimo. aunque a veces es difícil, pero por algo pasan las cosas, ¿no? Una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Así Eh, es. por ahí de las malas situaciones vividas, uno también, eso genera una experiencia, ¿no? Y hay que sacar lo máximo, porque la vida continúa, ¿no? Y lo que más importa es, para mí el exitoso no es el que gana, sino el que ante la caída se levanta. Entonces, Bien, eso es lo que importa, ver la vida así, ¿no? buenísimo, sí, me encanta. O sea, una muy buena redefinición de éxito. Muy buena. Gracias ahí, Federico, por compartirlo. Vamos a escuchar lo que sigue porque está relacionado con eso también, así que ahí le doy play, así seguimos viendo. So what do we do as we move through this sequence and we don't hit the result that we're shooting for? How many of you guys know who Kevin Durant is? He's like a pretty good basketball player, all right, for those of you that don't know who he is. I asked Kevin what was the best thing that happened to him for his development. Here's what he told me. Messing up, going through experiences are the best teacher, I think. I know if I mess up, I learn from it and get better. Y ahí está tal cual lo que mencionaba recién Federico, ¿no? O sea, cuál fue, qué pasaba cuando las cosas salían mal, y bueno, esa experiencia, ese aprendizaje es mi mejor maestro, ¿no? Sí, a veces lo menciono mucho en las empresas con las que trabajo actualmente, de decir, cuando uno comete un error, es uno y la situación de ese momento, que es única. Mi momento ahora es único, mi momento de la empresa, la organización o lo que esté pasando del otro lado es único. Si estoy en un equipo, ese equipo es único en este momento también. Y la realidad es que ese aprendizaje no existe, como hablamos de esta charla al principio, ¿no? Toda esta charla no existía o no existe en ningún libro, ni está guardada en ningún lado, sino que hoy existe en nuestra mente porque la estamos escuchando y estamos generando ese nuevo recuerdo, ¿sí? Conectándose nuestras ultra pequeñas neuronas unas con otras y generando esto de decir, ahora aprendí. Y si me equivoqué,
ese camino tiene que quedar muy, muy claro para no volver a pasar por ahí. Kevin turned results into learning experiences. What did I do? My identity was wrapped up in the result. So if I had a bad game, I felt terrible about myself. And I was only as good as my last performance. So I was an emotional roller coaster. So how can we turn those results into learning experiences? Well, this is an exercise you guys can do after a big performance, sport, school, whatever it is. When you have your result, you can ask yourself this question: what did I do well and why? You can take the success and focus on the why, because when you focus on the why, you can then repeat that in the future. And then you can ask yourself this question: what could I do better and how? And by asking how, you take the focus off the mistake and focus on how you're going to improve it for next time. Guys, my hopes for this talk is that you walk away with an understanding of how important it is to build your inner coach. So you focus less on the results and more on the process, and you use your inner coach to build your character. Winning is not a result. Winning is a process that's driven by character. Thank you guys very much. Pablo. Te escucho, estaba muteado, perdón. No, es que justo me acordé eh, de la historia de Michael Jordan, que el profesor le había dicho que él nunca va a ser un jugador de básquet que no sabe tirar. Entonces Michael Jordan empezó como a esforzarse, a levantarse temprano y a practicar tiro. Y no se quedó con eso, porque a veces las personas externas impulsa algo dentro tuyo y por ahí queda grabado, pero Michael Jordan me imagino que dijo, no, esto no va a quedar así, y se esforzó y bueno, obtuvo su resultado y fue el mejor basquetbolista de la historia, creo. Claro que sí. Puso todo su esfuerzo en desarrollar, fíjense lo que nos mencionaba ahí sobre el final nuestro Brett, ¿no? Eso, la importancia de desarrollar esa voz interna, ese coach interno, para dejar de escuchar ese coach externo que él no quería escuchar. Si yo quiero escuchar en mi cabeza, tengo este resultado, y para eso tengo que pasar por un proceso, y para eso tengo que desarrollar determinadas cosas en mi carácter. Entonces, evidentemente, él desarrolló ese coach interno que lo ayudó todos los días a levantarse, como decía Brett, a levantarse todos los días a las 5 de la mañana o 6 o a la hora que fuera, para irse al gimnasio a tirar y a practicar y a corregir cada detalle para llegar a ser quien él quería ser. Entonces, si miran acá abajo a la derecha del cuadro, acá pongo un poco esto, ¿no? Cada uno de nosotros hace determinadas acciones y esas acciones nos llevan a resultados. De esos resultados reflexionamos, aprendemos, como decía Federico, y de lo que aprendimos volvemos a accionar y volvemos a trabajar. Me parece que se va tomando forma un poco toda esta cuestión y se va viendo claro perdón, saqué la screen share, la importancia de tener las charlas con nosotros mismos que nos lleven a donde queremos estar. Entonces, acá resumo un poco lo del final, ¿no? ¿Qué pasa cuando avanzamos por todo el proceso? ¿Sí? Carácter, plan, y no alcanzamos con los objetivos que queríamos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Hablarnos con respeto, ¿sí? No criticarnos, reflexionar, ¿sí? Prestar especial atención a lo que sucedió, por qué tuve éxito, ¿sí? Aprender de lo ocurrido, ¿sí? Nada nos va a enseñar en la vida más que nuestros propios errores, y pensar en esto: ¿qué puedo hacer mejor la próxima vez? ¿Cómo hacerlo? Y acá traigo también un detalle más de un autor que leí hace un tiempo atrás que me pareció muy interesante, de Dale Carnegie, sobre cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que es un libro muy divulgado a nivel mundial, que en uno de los primeros capítulos habla de esta actitud, ¿no? De no quejarse, no criticar, no condenar. O sea,
no se queje, no critique, no condene. En ese caso él lo aporta o lo aplica hacia la relación con los demás, pero en este caso de que hablamos de nuestro coach interno, tenemos que estar muy atentos a que nuestro coach, ¿sí? O nuestra voz interna construya, como decía al principio el primer coach que habló, nos ayuda a construir y a ser cada vez mejores y no a destruirnos. Entonces, tenemos que lograr que cada vez que nos escuchemos o hablando de nosotros mismos, ¿no? Que nos quejamos o nos criticamos o nos condenamos, poder transformar esa realidad y ponerle un foco importante a esa voz interna, a desarrollar esa autoconciencia que nos diga, bueno, ¿qué pasó? No te quejes o no culpes a lo externo, sino enfócate en lo que está bajo tu control, ¿sí? No critiques o no condenes lo que pasó, sino aprende de esa experiencia para mejorar, ¿sí? Pensar en qué pasó, por qué pasó lo que pasó y bueno, cómo lo voy a hacer diferente hacia adelante. Bien, entonces, de alguna manera acá las conclusiones que compartía Brett, ¿sí? Desarrollar nuestro entrenador interno para enfocarnos en el proceso, ¿sí? Y no en el resultado, y que esa voz interna de nuestro coach nos ayude a desarrollar el carácter, que será lo que controlará el proceso, ¿no? Y pongan acá la frase final: ganar no es un resultado, ganar es un proceso impulsado por el carácter. Bien. Bueno, acá entonces ya sobre el final ya tenemos la consigna. Fíjense que acá les dejo en español las distintas características del carácter, ¿sí? En cuanto a desempeño y en cuanto a relación con las personas. Pero bueno, antes de pasar a describir la actividad, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, duda, si quieren compartir algo más de todo esto que estuvimos viendo.